El día de hoy vamos a ver lo que es la clase 4, teoría del déficit de los sistemas. Ya vimos la teoría del autocuidado. Estas dos teorías son las siguientes teorías de Orem. Como ustedes ya lo habíamos mencionado en las clases anteriores, Orem tenía tres teorías. La primera, la teoría del autocuidado. La segunda teoría era la teoría del déficit de autocuidado. Y la tercera teoría era la teoría de los sistemas de enfermería. ¿De acuerdo? Así serían las tres teorías de enfermería de Orem. ¿De acuerdo? Les repito, teoría de autocuidado, teoría del déficit de autocuidado y teoría de los sistemas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de hecho, el día de ayer que vieron estos videos, pues se identificaron ya parte de esas teorías, y hicieron parte de esa labor. Nada más hoy vamos a aterrizar con el uso de la guía. ¿De acuerdo? Bueno, dice que van a leer la página 6 a la 8 de su guía. ¿De acuerdo? A partir de donde dice teoría del autocuidado. Teoría del déficit de autocuidado, perdón. Aquí les vienen también los temas. Teoría del déficit de autocuidado, teoría de los sistemas de enfermería y fundamentos de los diagnósticos enfermeros. Van a leer esos tres temas, por favor. Van a subrayar lo más importante. Ya saben, de color rojo las ideas principales, de color azul ideas secundarias. ¿De acuerdo? Respeten el formato. Una vez que hayan terminado de subrayar lo más relevante acerca de su lectura, lo que van a hacer es tomar una fotografía de su subrayado. Después van a elaborar un resumen de lo que se indicó durante la clase. De todo lo que estemos hablando durante la clase tendrán que hacer su resumen. Y van a poner tres ejemplos de cada uno de la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas se divide en tres más. O sea, existen tres sistemas de acuerdo a esta teoría. Entonces van a leer cada sistema y van a darme un ejemplo de cada uno de ellos. De hecho, ahorita lo vamos a hacer durante la clase, nada más les voy adelantando. ¿De acuerdo? Después van a realizar un dibujo representativo de cada ejemplo. Solamente de los tres que pusieron, por ejemplo, para el primer sistema, van a hacer solamente un dibujo. De esos tres, escogen el ejemplo que más les agrade y van a hacer un dibujo. Luego se pasan al siguiente sistema y de los tres ejemplos que dieron, escogen uno y hacen un dibujo. Y así. ¿De acuerdo? Después de eso van a buscar un ejemplo en el libro Nanda. El libro Nanda se encuentra aquí en el Classroom. De una vez se los enseño. Aparece creo que aquí en materiales. Déjenlo corroboro. Aquí está. Se meten a materiales. Vuelvo a enseñarles dónde está. Esto es lo que ustedes ven. Trabajo en clase. Entran donde dice material. Y aquí abajito dice Nanda, Nick y Nock. En esos libros van a encontrar lo que es el libro Nanda. ¿De acuerdo? Entonces le van a dar clic al libro Nanda. Ahí está el libro Nanda. Y en el libro Nanda aparece lo que son los diagnósticos de enfermería. Recuerden que aquí aparecen los diagnósticos de enfermería. Entonces, ese es el libro que vamos a utilizar el día de hoy. ¿De acuerdo? Ya les mostré que sí está aquí el libro. Entonces, vamos a trabajar con esto. ¿De acuerdo? Aquí están todos sus materiales. Bueno, vamos a regresar a donde está la tarea. Y para eso entramos a trabajo en clase. Donde dice clase, ya estábamos leyendo esto. Me salí, perdón. Aquí. Y dice que de cada uno de los diferentes ejemplos de los diferentes diagnósticos que hay, van a revisar el libro Nanda y van a escoger un ejemplo de cada uno de los diagnósticos que existen. Es decir, van a buscar un ejemplo de diagnóstico de riesgo, uno de diagnóstico potencial, uno de diagnóstico de síndrome y uno de diagnóstico de bienestar. Ya todo este trabajo que realizaron, todo lo que está aquí con asteriscos, le van a tomar fotografía y lo van a subir y lo envíen. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, al igual que en las clases anteriores, por favor les pido que subrayen lo que les voy leyendo. ¿De acuerdo? Entonces van a hacer la lectura de su guía en casa y van a buscar las ideas que en este momento voy a comenzar a leer y es lo que van a subrayar. Eso que van a subrayar es de color rojo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a comenzar con la lectura. Dice, la teoría del déficit de autocuidado. Siguiente punto. Esta teoría es el núcleo del modelo de Orem. Vamos a subrayar esto por favor de color rojo. Establece que las personas están sujetas a las limitaciones relacionadas o derivadas de su salud, que los incapacitan para el autocuidado continuo o hacen que el autocuidado sea ineficaz o incompleto.
¿A qué se refiere esto? De acuerdo a la teoría de Oren, dicen que nuestra habilidad de poder cuidar de sí mismos está limitada por nuestra propia capacidad de nuestra salud o de nuestros conocimientos o pues por alguna carencia que lleguemos a tener, ¿de acuerdo? Por eso dice que se centra en esto bueno, la teoría de Dorothy Oren se centra en esto y nuestro trabajo se va a centrar en esto, porque de acuerdo con lo que dice Oren, para que nosotros brindemos autocuidado, debe de haber la necesidad de ese autocuidado, ¿de acuerdo? Entonces, van a subrayar ese pedazo que acabamos de leer. Después de ahí vamos a seguir leyendo, por favor. Dice, siguiente párrafo, la persona no tiene la capacidad y o no desea aprender las acciones requeridas para cubrir las demandas de autocuidado. Estamos hablando que el autocuidado puede ser desde lo más simple, como a lo mejor que le falta alguna extremidad y requiera de algún tipo de apoyo para poder sustituir la función de la extremidad, o bien estamos hablando de la capacidad para poder aprender algo. Por ejemplo, si yo necesito que tengo un paciente diabético y yo sé que necesito enseñarle a tomar sus medicamentos, pues ese paciente diabético debo de valorar que realmente sepa cómo los tiene que tomar. En algún momento recuerdo, creo que fue con ustedes, que me preguntaban acerca de cómo se aplicaba la insulina. No recuerdo si fue con ustedes, porque un familiar la requería. Mi pregunta es, esa labor no la hicieron en el momento en el que les dieron el medicamento a su familiar. Lo tendrían que haber hecho, porque parte de las funciones de enfermería es educar al paciente para que tenga la capacidad de poder administrar su medicamento sin ningún problema. Imagínense un diabético que a lo mejor tiene su dieta y todo, pero no sabe cómo aplicarse la insulina, pues no se va a mantener nunca en sus niveles adecuados de glucosa, ¿de acuerdo? Entonces es necesario que nosotros brindemos acciones para corregir esto, y esto es por medio del aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien carece de conocimientos, también estamos hablando del autocuidado, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a subrayar el siguiente punto. Dice, los enfermeros y enfermeras establecen qué requisitos son los demandados por el paciente, seleccionan las formas adecuadas de cubrir y determinan el curso apropiado de la acción. ¿De acuerdo? De acuerdo a la teoría del déficit de autocuidado, estamos hablando que la persona no es capaz de cuidar de sí misma, y como no es capaz de cuidar de sí, va a requerir sustituir esto. ¿Cómo lo va a sustituir? Lo va a sustituir por medio de las acciones de autocuidado, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las acciones de autocuidado? Alguien más las va a cubrir. Es donde aparece enfermería. Si por ejemplo tenemos a un paciente que se llame Eduardo, y Eduardo tiene una herida en el abdomen y jamás ha hecho por limpiarse la herida, esa herida se va a infectar. Entonces, por la carencia de autocuidado, de cuidar de sí mismo, no la realizó, por esta carencia de autocuidado, de cuidar de sí mismo, llevó a que Eduardo se infectara esa herida, y el día de mañana Eduardo va a tener un problema mayor, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría del déficit de autocuidado nos habla precisamente de esta necesidad de que la persona sea capaz de cuidar de sí mismo, y que la labor de enfermería va a ser sustituir estas funciones, aquello que él no pueda realizar, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasamos a la siguiente página. Dice, cuando existe un déficit de autocuidado, los enfermeros, enfermeras, pueden compensarlo por medio del sistema de enfermería, que puede ser totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio y de apoyo, ¿de acuerdo? Ya en este momento, si se dan cuenta, se van conectando. La teoría de autocuidado me dice cómo valorar o evaluar el estado de salud de mi paciente. La teoría del déficit de autocuidado me está hablando ya de una enfermedad, me está hablando cuando mi paciente está enfermo. Y la teoría de los sistemas me dice qué voy a hacer yo como enfermero, para atender a mi paciente enfermo, ¿de acuerdo? Entonces la teoría de los sistemas como que me va a explicar qué es lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? O qué labor es la que yo voy a desempeñar con mis pacientes. La teoría de los sistemas de enfermería es otra de las de Oren, es los siguientes 3 puntos de abajo. Nos marca que puede haber 3 tipos de sistemas: sistema parcialmente compensador, sistema totalmente compensador y sistema de apoyo educativo. Son los 3 tipos de sistemas. ¿A qué se refieren estos sistemas? Que de acuerdo a la necesidad de autocuidado de mi paciente,
puedo realizar cualquiera de estos tres. Nos dice la guía, van a subrayar esto por favor. Sistema parcialmente compensador. Cuando el individuo presenta algunas necesidades de autocuidado por parte de la enfermera, bien por motivos de limitaciones o incapacidad. Aquí nos está diciendo que el enfermo va a requerir del apoyo de la enfermera o enfermero, pero es un apoyo parcial, es un apoyo que no es total, que solamente, por ejemplo, si el paciente a lo mejor no es capaz de llegar al baño para bañarse, pues ¿qué puedo hacer yo? Parcialmente lo puedo ayudar. ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a trasladar en una silla de ruedas hasta que llegue al baño, lo voy a sentar ahí en la taza del baño quizás, para que se pueda bañar en la regadera, o un banquito especial para sentarlo en la regadera. Por eso es parcialmente compensador, porque yo hago parte de la función y él realiza lo demás. Lo hacemos entre los dos, lo hacemos entre paciente, enfermero o enfermera, ¿de acuerdo? Por eso es parcialmente compensador. El otro sistema que tenemos es el sistema totalmente compensador. Cuando el individuo no puede realizar ninguna actividad de autocuidado. Esto se refiere a que el paciente no es capaz de cuidar de sí, que requiere que alguien más cuide de él. Entonces, cuando esto sucede, cuando el paciente no es capaz de cuidar de sí mismo, va a aparecer de totalmente compensador. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería un paciente en coma. Otro ejemplo de esto sería a lo mejor un bebé. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el bebé tendrá hambre, pero no se puede hacer de comer. Se habrá hecho del baño, le estará rozando, pero no se puede cambiar. Entonces requiere que alguien más lo haga, por eso es totalmente compensador, porque alguien sustituye su función. En una persona que está en coma, pues no va a poder comer, entonces requiere de un aporte nutrimental por otro lado. No va a poder respirar y entonces va a requerir el apoyo de un ventilador para poderlo realizar. ¿De acuerdo? Por eso es totalmente compensador, porque cumplen toda la función del paciente. Lo que no está haciendo el paciente, alguien más lo va a hacer, ya sea una máquina o el personal de enfermería. Otro ejemplo de totalmente compensador sería la cuestión de una persona paralítica. A lo mejor ella tiene deseos de salir a la calle, pero pues está paralítica, no lo puede hacer por sí misma, tengo que llevarlo yo a la calle para que pueda estar ahí en ese espacio, ¿de acuerdo? A lo mejor mi paciente por alguna X o Y razón mi paciente quiere ir al parque. Recuerden, es un paciente paralítico. ¿A qué me refiero que es paralítico? Que está en silla de ruedas. Y como está en silla de ruedas, pues no puede hacer la situación. Entonces yo entro ahí y yo lo llevo al parque donde él quiere estar, para que pueda pues estar en el sitio en el que él desea estar. Y el último, el sistema de apoyo educativo. Busca solamente el educar al individuo, a la familia o a la comunidad. El de apoyo educativo brinda las herramientas de conocimientos para que el paciente pueda tener autocuidado. Ejemplo, si yo tengo un paciente con obesidad, lo voy a poner a dieta y no le voy a dar a él la comida, no le voy a pasar yo la comida, sino que él lo va a hacer, pero a través de mi enseñanza. Yo le voy a decir, ¿sabe qué? Usted tiene sobrepeso, no coma tortilla y pan. ¿De acuerdo? Entonces ese es de apoyo educativo. Vuelvo a repetirlos. Parcialmente compensador es cuando parte de la función la realiza el paciente y parte la realiza la enfermera. Por ejemplo, cuando se baña el paciente. Ella lo lleva, ella lo sienta, pero el paciente se baña por sí mismo. Eso es parcial. Totalmente compensador, paciente en coma, y significa que el paciente no es capaz de realizar la actividad por sí mismo en su totalidad, y entonces nosotros sustituimos esa función. Lo que mencionábamos, a lo mejor es un paciente que está paralítico y pues jamás va a poder llegar a la puerta si no se le ayuda. Entonces hacemos la función la función que él ya no está realizando, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de totalmente compensador, decíamos que cuando es una persona en coma, si está con ventilador, pues el ventilador respira por él, no él respira por el ventilador, ¿de acuerdo? Entonces el ventilador viene siendo los pulmones de él o de la paciente. Entonces por eso es totalmente compensador, porque el paciente ya no está respirando y lo está haciendo una máquina. Y el de apoyo educativo es cuando se le enseña al paciente cómo cuidar de sí. Por ejemplo, una mamá que ha sido dada de alta y le explican las reglas generales de cómo tiene que cuidar a su bebé. ¿De acuerdo? Bueno, después de ahí vamos a leer la página 8.
Bueno, vamos a leer el primer título que dice Fundamento de los diagnósticos de enfermería. Los cuidados de la salud son proporcionados por diferentes profesionales de cada salud. Cada disciplina de salud aporta su cuerpo de conocimientos único al cuidado del paciente. Es decir, el libro que utiliza los médicos es uno, el que utilizan los enfermeros es otro, el que utilizan los psiquiatras es otro, dependiendo del grado de estudios o dependiendo del tipo de estudios que tenga en este caso en este caso el grado de estudios o el tipo de estudios más bien que tenga la persona es el libro que va a utilizar. Por ejemplo, el CIE-10, así se escribe CIE, y hasta el final el número 10, es un libro que está diseñado para los médicos para que puedan diagnosticar las enfermedades. El libro NANDA es un libro que tenemos nosotros y es donde aparecen los diagnósticos de enfermedad y nos ayuda a clasificar los diferentes tipos de enfermedades que puede llegar a haber. Y el DSM-5, o también hay toda la versión del DSM-4, es un libro de psicología y psiquiatría donde maneja la mayoría de las patologías relacionadas con el cerebro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, nos vamos a pasar a la página 8, por favor, y vamos a subrayar lo siguiente. Los médicos tratan enfermedades y usan la taxonomía de clasificación internacional de enfermedades, que es la CIE-10, como se los acabo de mencionar, para representar y codificar los problemas médicos que tratan los aspectos psicológicos de los psicólogos y psiquiatras y otros profesionales de la salud tratan los desórdenes mentales y usan el manual de diagnósticos y estadísticas de enfermedades mentales, el DSM-5. Las enfermeras tratan las respuestas humanas a los problemas de salud y o procesos vitales y usan la taxonomía NANDA de diagnósticos enfermeros. Si se dan cuenta, ahorita nos acaba de decir qué es lo que hace cada quien. La CIE-10 clasifica y nos informa acerca de enfermedades. El DSM-5 nos habla acerca de alteraciones a nivel mental. Y la taxonomía NANDA nos habla acerca de los diagnósticos de enfermería a través de la respuesta humana. Así se le llama, respuesta humana. Entonces, si les llegan a preguntar, alumnos, ¿el CIE-10 para qué es? Bueno, el CIE-10 es el libro que utilizan los médicos para clasificar las enfermedades. A ver, alumnos, ¿para qué es el DSM-5? El DSM-5 es un libro que utilizan los psiquiatras y psicólogos para clasificar las enfermedades de tipo mental. Y el NANDA es un libro que utiliza enfermería para poder clasificar y encontrar los diagnósticos de enfermería de manera más oportuna. ¿De acuerdo? Ahora, la taxonomía 2 de la NANDA proporciona un modo de calificar y categorizar áreas de responsabilidad de enfermería. También es necesario que les diga que el libro NANDA se va actualizando, no permanece estático. Me parece ser que en Estados Unidos llega cada 3 años y en el caso de México nos llega ya rezagado. Comúnmente estamos desfasados de la información y nos llega ya en el último año después de que se publicó. ¿De acuerdo? Entonces NANDA nos proporciona un modo para clasificar y categorizar las enfermedades o las situaciones en relación a la labor de enfermería. ¿De acuerdo? Hasta el momento el libro NANDA tiene 235 diagnósticos, 13 dominios y 47 clases. ¿De acuerdo? ¿Qué es un dominio? Un dominio es una esfera de conocimiento. Los dominios a su vez se subdividen en clases. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, tenemos 235 diagnósticos en total y cada grupo de diagnósticos está acomodado por dominios. Entonces, cuando nosotros revisemos NANDA, debemos de ubicar dominio, clase y el diagnóstico que deseamos encontrar para poderlo agilizar el procedimiento. ¿De acuerdo? Las enfermeras tratan con respuestas a afecciones de salud y procesos, lo que mencionábamos, lo que son estos libros. Nos van a ayudar a tratar respuestas humanas. ¿Qué es una respuesta humana? El cómo está reaccionando el paciente a una X o Y situación. ¿De acuerdo? Ahora, un diagnóstico de enfermera es un juicio clínico. Van a subrayar esa parte, por favor. Le van a poner un asterisco en grande hacia los costados, no lo sé, pero quiero que esa parte resalte, que sea lo más importante, ¿de acuerdo? Nos dice que un diagnóstico enfermero es un juicio clínico en relación con las respuestas humanas. ¿A qué se refiere esto? El diagnóstico de enfermería
es una valoración que está realizando el personal de salud para poder decir que algo que son las respuestas humanas, que ya las respuestas humanas que ya les mencionamos, nos den una manera de organizar la información de manera más precisa para poderla encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera vamos a encontrar los diferentes grupos de diagnósticos. Vamos a encontrar lo que son los diagnósticos focalizados, vamos a encontrar los diagnósticos de riesgo o potenciales, vamos a encontrar los diagnósticos de salud y vamos a encontrar los diagnósticos de síndrome. Son 4 diagnósticos, les repito: diagnóstico real, de riesgo, promoción y de síndrome. Son 4 tipos de diagnóstico. Bueno, hasta aquí. ¿Tendrán alguna duda? Ya saben, si tienen alguna duda, escríbanme para poderles aclarar. Bueno, entonces repetimos. El libro Nanda tiene 235 diagnósticos. Estos 235 diagnósticos se agrupan en 13 dominios y 47 clases. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, los diagnósticos que tenemos, ¿qué es lo que hacen cada uno? El diagnóstico real o focalizado en el problema nos dice, trata y averigua quién está generando el daño en el paciente en el momento. El diagnóstico focalizado se refiere en el presente y su único fin va a ser explicarnos qué está pasando en ese momento. Son las enfermedades que ya están presentes en mi paciente. Ejemplo, si a mi paciente le hace falta una pierna, pues ya le falta esa pierna, entonces es un diagnóstico real porque ya está presente, ya no tiene la pierna. Pero si todavía está en verse si sucede o no, no es un diagnóstico focalizado, sino es un diagnóstico de riesgo, ¿de acuerdo? Los de riesgo es hacia algo a futuro, algo que puede llegar a suceder, y los diagnósticos potenciales es algo que ya está ocurriendo ahorita, que ya está presente. Por ejemplo, un diagnóstico de riesgo sería algo así: si el alumno no me entrega tareas, corre el riesgo de reprobar. Aún no reprueban, pero si no entregan tareas, van a reprobar. ¿De acuerdo? Eso es un diagnóstico de riesgo. La probabilidad de que algo exista. Por ejemplo, si yo tengo una persona con ceguera, tengo el riesgo de que esa persona se pueda caer y lesionarse. ¿De acuerdo? No es que ya se haya caído, pero yo me adelanto y hago un diagnóstico de riesgo donde digo que es muy posible que le pase eso a esa señora. ¿De acuerdo? Y un diagnóstico enfermero focalizado es lo contrario. Un diagnóstico enfermero ya está el problema presente en la paciente. En el momento en que, por ejemplo, riesgo de que si como mucho padezca diabetes. Ok, es un diagnóstico de riesgo porque solamente es una probabilidad el padecer la enfermedad, pero todavía no es nada seguro. En el momento en el que padezca la enfermedad, ahora sí se vuelve un diagnóstico focalizado. Hasta que padece la enfermedad, hasta que ya tiene los problemas. ¿De acuerdo? Un diagnóstico de promoción de la salud es un diagnóstico que comúnmente nos intentan decir que el paciente quiere cambiar algo de sí mismo para mejorar, para estar bien. Por eso son de promoción de la salud. Él o la paciente nos deben de decir o explicar con sus propias palabras: ¿sabe qué? Yo me siento mal y me quiero tratar. Por ejemplo, una persona con alcoholismo. En el momento en que esa persona con alcoholismo tiene el deseo y la voluntad por cambiar sus estilos de vida, estamos hablando de un diagnóstico de promoción, porque ocurre el hecho de que tiene los deseos de mejorar. Y un diagnóstico de síndrome, ese es muy simple. Un diagnóstico de síndrome es cuando tenemos muchos problemas, pero si soluciono uno, los demás se arreglan. Por ejemplo, tengo problemas con mi computadora porque no funciona. Tengo problemas con mi trabajo porque la computadora ya no funcionó. Tengo problemas con ustedes porque ya no prendí mi computadora y no les he dado clase. Un solo problema. ¿Cuál es el único problema? Que no funciona mi computadora. Si yo remedio lo de la computadora, arreglo todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los diagnósticos de síndrome, cuando muchas cosas generan un solo problema. ¿De acuerdo? Ese es el diagnóstico de síndrome. Bueno, por hoy sería todo para la clase. Les voy a manejar un ejemplo de lo que van a hacer en el caso de Nanda. Es muy simple. De una vez les digo, mi ejemplo no lo pueden utilizar. Tendrán que utilizar otro. Y entonces vamos a abrir una hoja de documentos.
Ahí está la hoja de documentos. Y en la hoja de documentos, ahí la vamos a tener abierta. Y vamos a entrar a libro nada. Ahí está el libro nada. Ahí está. Así. Entonces me voy al índice. Se supone que esto ya también lo deben de manejar bien ustedes. Me voy al índice y busco donde están todos los riesgos, todos los diagnósticos de enfermería. Aquí todavía no están. Aquí están. Entonces, por ejemplo, lo primero que quiero es obtener un diagnóstico real. Vamos a irnos por este. No me gustó. Vamos a ir con este. Déficit de volumen de líquidos, ¿de acuerdo? Entonces nada más voy a buscar la página que diga déficit de volumen de líquidos. Sé que es un diagnóstico real, ¿por qué? Por la manera en la que están escritas. Un diagnóstico de riesgo tiene la palabra riesgo que lo antecede. Entonces yo voy a tomar cualquier diagnóstico que yo quiera. El chiste es de que pueda explicar, o bueno, pueda realizar la actividad. Entonces, bueno. Y ahorita encontramos un diagnóstico real. Ahora vamos a buscar uno de riesgo. ¿Cómo encuentro los de riesgo? Muy simple. Tienen o inician con la palabra riesgo. Vamos a buscar aquí. Busquemos aquí, por ejemplo. Riesgo de deterioro de la función, riesgo de nivel de glicemia inestable, riesgo de ictericia. ¿De acuerdo? Estos son diagnósticos de riesgo, nada más sería tomarlo. Entonces ya vimos cómo es un diagnóstico focalizado, ya vimos cómo es un diagnóstico de riesgo. Ahora, cómo es un diagnóstico de bienestar. Vamos a buscarlo. Ok, por ejemplo donde dice disposición para mejorar el alimento. Déjenlo encuentro. Creo que aquí está. Ok, por ejemplo, estos que dicen disposición para mejorar la salud son los diagnósticos de bienestar. ¿De acuerdo? Tendré que tomar uno de estos. ¿Qué es lo que hago? Solamente voy a la página donde está y tomo los datos y los redacto en mi documento. ¿De acuerdo? Y por último, un diagnóstico de síndrome. Ese va a ser más complicado. Dicen encontrar uno que nos habla acerca de muchos problemas que se solucionan al arreglar uno. Comúnmente anteceden con la palabra síndrome. A ver si encontrarán alguno. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Estoy aquí para cualquier duda. Hoy sí estoy aquí presente en la clase. Estoy observando cómo están trabajando. Y bueno, cualquier duda o comentario, pues estoy a sus órdenes. ¿De acuerdo? Que tengan un excelente día. Cuídense.